hoy en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada hogar, cada familia, Señor, que está conectada. Y hoy, Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, sé bienvenido a mi corazón. Sé bienvenido a mi casa, Señor. Hoy necesito de que tú me hables, de que tú, Señor, seas glorificando tu nombre en mi vida y en mi casa. Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, necesito tu guía, necesito tu dirección, necesito tu enseñanza. Espíritu Santo, hoy necesito que toques mi vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Bueno, para que todos yo sé que todos tienen su Biblia, su agenda, van a apuntar y vamos a abrir el libro de Isaías 53:6, que nos habla el Señor en Isaías 53:6. Dice así la palabra: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Vemos acá que el Señor nos está diciendo que todos nos descarriamos como ovejas. ¿Qué hace la oveja? La oveja está en el campo y empieza a caminar y empieza a ver el pasto y empieza como a buscar agua y cuando sí, y empieza como a alejarse del rebaño. Y dice que todos todos nos descarriamos como esas ovejas. Pero miremos acá que dice: cada cual se apartó por su camino, o sea, por el camino que cada uno quiso. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque desconocemos al Señor, porque desconocemos su presencia. ¿Qué Dios quiere que hoy cada uno de nosotros de verdad le digamos: Señor, te necesitamos, te desconocemos? ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, nos hemos apartado de Él. ¿De qué? De pronto de no orar, de no leer la palabra, de no buscar su presencia en el lugar secreto. Y es cuando nosotros nos descarriamos porque no hay la conexión con el Señor, porque desconocemos el poder de la cruz, porque desconocemos esa grande obra que Él hizo en la cruz. Y miramos acá en 1 Corintios 1:18, ¿qué nos habla el Señor acá en esta palabra? Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros poder de Dios. Fijémonos que acá también hace un paréntesis acá el Señor de mirar de que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que no conocen del Señor, para los que de pronto ven la cruz y dicen: pero qué tal que la cruz es poderosa. Si vemos, es un madero donde colgaron a una persona y ya. Para los que no conocen, es una locura, es algo que no entienden el poder de la cruz, de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero dice a otro, aquí nos dice a nosotros, dice: pero a los que se salvan es poder de Dios. Él quiere que conozcamos el poder de la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, porque el Señor estuvo en el Getsemaní. El Señor estuvo allí, como dice, recibiendo todos esos pecados de cada uno de nosotros. Dice que Él, de ese sudor que tuvo que aceptar todas nuestras maldiciones, nuestros pecados, y dice que a Él lo azoraban todos esos demonios que Él tenía que, como dice, recibir. Por eso el Señor allí dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Era necesario que pasara la copa allí en ese momento. Y por eso dice que es una locura. La palabra de la cruz es una locura para todos los que se pierden porque no entienden el poder. Si tú vas y le dices que el Señor fue crucificado por amor a cada uno de ellos, así sin poder mostrarles la palabra de Dios donde Él la escribió, aún el Señor, haciendo ver el poder que hay en la sangre y el poder que hay en la cruz, porque Él fue clavado, Él fue llevado allí y dice que Él fue como un cordero. Y ahí por eso Él quiere que cada uno de nosotros veamos que hay poder en la cruz.
Hay poder en la sangre del Cordero inmolado de Dios. Cuando a él lo clavaron, allí fue donde él obtuvo la victoria para darnos a nosotros. Dice, pero ¿cómo así? Si a él lo clavaron allí, ¿cuál victoria? ¿Por qué? ¿Cuál es el poder que hay allí? Cuando nosotros entendamos de que dice que todos nuestros pecados, dice, fueron llevados a la cruz. Dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. A él lo colgaron en ese madero porque él se llevó todas nuestras maldiciones. Fue una maldición que él se llevó, miles de maldiciones de nuestros pecados. Y acá vamos a mirar qué nos dice Isaías 53:5. ¿Qué nos dice? Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fijémonos que acá dice que él fue herido por nuestras rebeliones. Esa rebelión también él la tuvo que llevar en su vida, llevarla, como dice, en su cuerpo. ¿Por qué? Porque hubo la rebeldía en el momento más inesperado que el Señor vio. ¿De quién? De Satanás. Dice, yo no estoy de acuerdo. Fue de repente, fue de momento. Y cuando el Señor dice, no está de acuerdo, pues el que no está de acuerdo conmigo, no puede estar conmigo. Y por eso dice que Satanás fue desechado. Dice que él cayó como un rayo. Y él cayó, ¿por qué? Porque el Señor vio de que esa rebeldía no podía estar al lado de él. Y acá cuando el Señor dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, todas nuestras actitudes, todo aquello que nosotros hacemos contrario a lo que Dios nos dice en la palabra, es rebeldía. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El Señor le dice, no comerás de ese árbol. Vino la serpiente, sedujo a la mujer y la mujer cedió a eso, como decía la serpiente, mira que es hermoso, mire que va a ser rico, cuando tú la pruebes te vas a dar cuenta del bien y del mal. ¿Quién la tentó? ¿Quién la llevó a ese lugar? Satanás, porque él nunca estaba de acuerdo de lo que Dios quería, porque él dice que iba a hacer al hombre a la imagen y semejanza y le daría un aliento de vida, y Satanás no quiso, no quería, no estaba de acuerdo, y por eso el Señor permitió que Jesús fuera a la cruz, por amor a nosotros. Dice que tanto nos amó que el Señor dio a su único hijo, y su único hijo aceptó nuestra rebelión, nuestros pecados, nuestras mentiras, todo lo que es contrario a lo que Dios nos habla en la palabra. Por eso dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí es donde el Señor quiere mostrarnos por qué para el que no conoce la cruz es locura, pero a los que no conocemos es poder de Dios. Por eso dice que él se llevó esa rebelión en sus llagas y en sus heridas, pero él dice que él quitó. Cuando nosotros entendemos de llevar nuestra rebeldía, nuestro carácter, nuestras actitudes, todo aquello incorrecto, nosotros ¿qué tenemos que hacer, Señor? Esa rebeldía, ese carácter, la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, Señor, yo llevo esto a la cruz del Calvario. Yo lo dejo allí clavado, Señor, porque eso es maldición para mí. Pero hoy yo tomo de esa sangre que derramaste de tu cuerpo llagado, hoy lo aplico sobre mi vida, Señor, porque yo quiero, Señor, tener paz, tener sanidad, restauración, y yo lo quiero recibir. Y eso es lo que el Señor dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, porque fuimos nosotros, cuando nosotros nos rebelamos a cualquiera, de pronto a nuestras autoridades, a nuestros padres, de pronto a nuestros jefes, de pronto a cada autoridad, de pronto a su líder, y todo eso es rebelión. Eso es algo que a Dios no le agrada. Y podemos ver acá en Romanos 5:8, ¿qué nos dice el Señor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, fíjese que siendo nosotros aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjense que acá el Señor nos dice más, Él muestra su amor para con nosotros. Dice, es quien ha sido, todos nosotros hemos sido pecadores, pero dice, Cristo murió por nosotros. Por nuestros, dice, pues mucho más estando ya justificados. El Señor quiere que cada uno veamos de que el Señor a través de su sangre, Él nos perdonó, Él nos hizo de que estuviéramos con el Señor reconciliados con Dios. Dice, reconciliados con Dios por medio de la sangre de su Hijo, porque es la sangre del Cordero inmolado de Dios. Cuando nosotros vamos al Señor, tenemos que primeramente reconocer que estamos ante el Dios grande y poderoso y decirle, Señor, gracias porque me das una oportunidad más hoy de reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, gracias porque hoy reconozco que te necesito, que necesito el amor tuyo, necesito el amor de tu Hijo Jesús, de reconocer que hay un Hijo que dio la vida por ti, y ese hijo fue el Hijo de Dios, que dio la vida por ti, por tus pecados, de que hay una reconciliación, pero todo tú lo puedes hacer a través de su Hijo Jesucristo. No podemos llegar así, Señor, mira, yo necesito que tú traigas esta sanidad, yo necesito que tú me traigas la prosperidad, esta reconciliación, Señor, ayude a mi hijo a salir adelante, ayude a mi hija, Señor, protéjanos. ¿Por qué? Si tú vas así, el Señor a ti, no porque tú no pagaste ese precio, pero si tú vas a través de tu Hijo, de su Hijo Jesucristo, a través de la cruz, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, Él va a entender y va a ver porque somos justificados, somos reconciliados, es lo que el Señor quiere decir, porque dice que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es a través de Jesucristo que el Señor nos está reconciliando. Jesús nos lleva a esa reconciliación con Dios, pero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la revelación de la cruz, tenemos que conocer a ese Jesús que pagó el precio por nosotros. Miren, se viven muchas situaciones incorrectas porque hemos dejado que el enemigo que se llama Satanás, ese es nuestro enemigo, viene a nuestra mente y trae pensamientos y trae cosas incorrectas que bajan al corazón, y el corazón, dice, abre la boca y nos saca del propósito, nos saca de la gran bendición que Dios tiene de caminar en todas las áreas de nuestra vida, en su voluntad. Y acá miramos en el Romanos 5:8-5 que dice de reconciliarnos con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Es una reconciliación porque estamos apartados de Dios y queremos de que el Señor haga el milagro así instantáneo, pero no lo conocemos. No conocemos, no tenemos a veces la fe para creer el poder de lo que Dios hace a través de la sangre poderosa de Él, porque Él lo hizo, fue Jesús en la cruz. Él le dijo al Padre, dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya en mí. Jesucristo recibió toda esa maldad. Jesucristo recibió toda nuestra pobreza. Él recibió todo escarnio. Dice que cuando a él le mesearon la barba, dice, se burlaron, lo escupieron. Dice que su cara se hinchó y ya tenía la corona de espinas, esa cabeza era grande. Se burlaban de él. Y él todo esto lo recibió por cada uno de nosotros, porque él quería de que por medio de su sangre hubiera una reconciliación con el Señor, para que conozcamos nosotros cada uno. Dice, esa revelación de la cruz, dice, para muchos es una locura, de que uno les diga que eso pasó así. Es una locura, pero a los que todos conocemos y nos salvamos, es poder de Dios. Y acá, miremos acá en el Salmo 34:18, ¿qué nos habla el Señor? Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién el Señor dice que cercano está Jehová? Dice, ¿en quiénes? En los quebrantados de corazón, en los que se humillan ante Él y serán salvos y Él será salvo los contritos de espíritu. Él quiere eso, la salvación para cada uno de nosotros, pero Él quiere un corazón humillado, un corazón que reconozca a Dios, al Todopoderoso, al Grande, al Misericordioso. Él quiere que lo reconozcamos y Él quiere que vayamos a Él. Yo sé que cada uno de ustedes de pronto conozcan el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Dice que él se descarrió. Él le pidió la herencia a su padre. Le dice, padre, dame de la herencia que me corresponde. Ni siquiera su padre había fallecido y se fue a pedirle porque fue rebelde. Dijo, yo ya no quiero vivir más acá. Pidió esa herencia y se fue. Dice que vivió perdidamente. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno reconozcamos. Muchos nos hemos alejado del Señor. Es del Señor que nos hemos alejado y hemos estado viviendo perdidamente, así como nos hablaba el Señor en Isaías 53. Todos nos descarriamos, todos. Al descarriarnos quiere decir que en el momento que nos levantamos, ni siquiera los saludamos, sino nos levantamos corriendo y hacemos rápido el desayuno y nos vamos, nos descarriamos. Porque no pedimos una dirección de Dios. El hijo pródigo se fue sin la dirección de su padre. Dijo, yo voy a ir a vivir y voy a gozármela, y cogió la plata y empezó a vivir perdidamente, sin una dirección, sin la dirección de su padre. De que muchas veces los hijos no reconocemos muchas veces las direcciones de los padres. Los padres dicen, mira, no vayas por allí porque eso no te conviene. Pero uno muchas veces no pone atención y hace lo incorrecto, hace lo contrario. Eso es rebeldía, hace lo que quiere y por eso se descarría. La oveja es así. Ella va comiendo y se va apartando y muchas veces viene el lobo o hay lagos donde se puede ir de cabeza y se pueden perder y eso es descarriarse. El hijo pródigo se fue con sus amigos. Yo tengo mis amigos, pero fueron amigos mientras él tuvo plata. Cuando se acabó la plata ya no tenía él ni quien le diera un plato de comida. Por eso él dice que él llegó un momento a una granja a apacentar esas ovejas, a cuidarlas, a esos cerdos. ¿Y esos cerdos qué hicieron? Imagínense, esos cerdos, el olor del cerdo es tremendo, hermano. Dice que las algarrobas estaban allí y del hambre tuvo que comer eso. Y muchos prefieren estar viviendo lejos del Señor que vivir en su bendición, que acercarse y coger la palabra de Dios, de mirar lo que dice la palabra, lo que dice el Salmo 1, lo que dice el Proverbios 1, lo que dice Juan 3:16, que Él nos amó tanto, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros vivamos, porque Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Él quiere que nosotros vivamos esa bendición tan grande. Y bueno, yo quiero que miremos lo que nos dice Proverbios 1. ¿Qué nos dice Proverbios 1? Para que ustedes miren lo que Dios quiere cuando nosotros nos reconciliamos y empezamos a buscar verdaderamente la palabra de Dios. Todos, no sé si ya abrieron Proverbios 1, dice, ¿para qué nos sirve a nosotros los proverbios? ¿Para qué tenemos que buscar la palabra de Dios en el proverbio? Dice, para entender sabiduría y doctrina. La sabiduría de Dios. La doctrina es entender por qué Dios dio a su único Hijo. Entender el camino que debemos de andar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que no nos conviene? ¿Qué está bien en nuestras vidas? Y es lo que el Señor nos quiere. Esa la doctrina de mirar qué cosas tenemos que nosotros guiarnos a través de la palabra de Dios. Para conocer razones prudentes. Las razones que Dios nos da para que nosotros no nos salgamos del camino.
¿Para qué dice también el Señor? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para tener esa justicia del Señor, para ser equitativos, porque acá el Señor nos habla. Dice, para dar sagacidad a los simples. Todos los que nos falta el conocimiento, dice el Señor, y la sabiduría, pidámosela a Él, que Él la tiene para dárnosla en abundancia. Dice, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Jóvenes, el Señor quiere darles esa cordura, esa inteligencia de cómo manejar tu camino. Fíjese que el hijo pródigo era un joven, pero por no obedecer la palabra de su padre, por querer apartarse e ir a hacer lo que él quería, no tuvo él esa inteligencia ni esa cordura. Él la perdió por no mirarse y dejarse guiar de su padre. Y fíjese aquí, oír el sabio y aumentará el saber. Todos nosotros queremos tener sabiduría, busquémosla en la palabra y la vamos a obtener, porque es lo que Dios quiere, porque dice, la palabra de la cruz es locura para muchos, porque no lo conocen, porque no han escudriñado la palabra. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Cómo se preparó el Señor? ¿Cómo hizo que la gloria de Dios, de su Padre Dios, se manifestara en este mundo y en cada uno de nosotros? Y si nosotros lo buscamos a Él, vamos a tener esa inteligencia. Dice, para entender proverbios y declaraciones, palabra de sabios y sus dichos profundos. Es lo que Dios quiere. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Tú quieres obtener la sabiduría? Búscala en el Señor. Pero hoy yo quiero decirte, hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros, digo cada uno de nosotros, reconozcamos que nos hemos desviado en muchas áreas. ¿Sabes por qué? Porque no pedimos el consejo de Dios a través de su palabra. Tomamos decisiones a la carrera y no le pedimos la dirección a Dios. Y ahí está la dirección. A lo que tú quieras y tú necesites, Dios te da el consejo. Aún si tú estás en necesidad y tú necesitas hacer un negocio, debes pedirle la sabiduría al Señor y Él te la dará a través de su palabra, si te conviene o no te conviene. Cuando el Señor nos habla en Jeremías 33:6, dice, yo los curé, pero yo también les mandé la medicina. Muchas veces uno dice, no, el Señor me curó y está con ese dolor y todo, pero el Señor dice que Él hizo la ciencia. Y Él mandó esos medicamentos o de pronto dio, como dice, la sabiduría, dio el entendimiento a los médicos para tratar el cuerpo. Y ahí todo esto nosotros lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. Aquí cuando el Señor nos dice que cada uno de nosotros dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Pero ¿sabe qué fue lo bonito del hijo pródigo? Dice que Él volvió en sí. Él al volver en sí dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros, hay mucha bendición. Yo voy a ir y me voy a hacer como uno de esos jornaleros. ¿Sabe qué hizo él? Dice que él allí fue humillado, se humilló, dice. Dice el Señor que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Es ir a Dios y decir, reconocer, Señor, fallé, pequé. Fui rebelde. Mire, uno a través de las actitudes de que uno le da la espalda al Señor, de que no busca al Señor, viene la enfermedad, viene la ruina, viene la escasez, la división familiar. ¿Por qué? Porque desconocemos y empezamos a hacer lo que nuestro corazón nos dicte. Entonces nuestro corazón nos dicta muchas veces que estamos heridos, que estamos en amargura, estamos en odios, en recores. Entonces eso mismo nosotros actuamos. Pero Dios quiere, dice, que nosotros reconozcamos, como hizo el hijo pródigo. Dice, volvió en sí. Dice, voy a mi padre, pero cuando el padre lo vio, dice que lo abrazó, lo besó. Venía de estar apacentando cerdos. Imagínense a qué olía. Pero ¿sabe qué? Ese olor, el amor lo quitó.
de que tú te acerques al Señor. Dice, tanto amó el Señor al mundo que dio a su único hijo. Él quiere que tú te acerques al Señor, que vuelvas. Vuélvete a Dios de todo corazón. Y si tú por primera vez te has conectado, yo quiero decirte, el Señor te amó. Te amó tanto que dio a ese único hijo, y ese único hijo pagó un precio por ti. Y todo lo que tú estás viviendo, si tú crees a lo que Él hace y hizo en la cruz del Calvario, Él te va a traer bendición, te va a traer sanidad, te va a traer restauración, te va a traer las bendiciones que Él tiene en el reino de los cielos para ti. Por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia. Dice, pero ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros lo arrebatemos, nuestra bendición, porque el enemigo nos la ha querido robar día a día, de apartarnos, de hacer cosas incorrectas. Pero hoy el Señor dice, vuélvete a mí y seré salvo. Y es eso que Dios quiere, que cada uno nosotros conozcamos lo que Él dice, porque cercano está el Señor. Él dice, cercano estoy. ¿En quiénes? En los quebrantados de corazón, en los contritos, en los que se humilla. Ahí está el Señor. Pero ¿sabe qué? Al altivo el Señor lo mira de lejos. Al que reniega, el Señor lo mira de lejos. Al que se queja, el Señor lo mira de lejos. Él quiere que hoy lo exaltemos. Y cada uno de ustedes, de los que están allí, van a colocar, y van, si tú quieres escribir, cuántas cosas has dejado de buscar al Señor. ¿Cuántas cosas has dejado por buscarlo? Y vas a ver que muchas cosas no has dejado. ¿Cuántas cosas tienes que dejar para seguir al Señor? ¿Sabe cuántas cosas? Todas. Todas. Porque ya debemos de decir que no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. De llevar todo a la cruz del Calvario. De reconocer nuestros pecados. De decir, Señor, mentí. Llevo a la cruz del Calvario ese espíritu de mentiras. El que dice mentiras es Satanás. Él es el padre de las mentiras. ¿Qué debemos de llevar a la cruz del Calvario? Mis pensamientos incorrectos, de desearle mal a otros. ¿Qué debo de llevar? La ruina, la escasez a la cruz del Calvario. Y todo eso, llevarlo a la cruz. Decir, Señor, yo llevo eso a la cruz. Porque al llevar eso a la cruz, tú vas a recibir una sola gota de la sangre de Cristo y Él empieza a santificar y purificar tu vida. Es eso lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, allí donde tú estás, tú vas a cerrar tus ojos y vas a decirle al Señor, a reconocer que tú has fallado. Y al fallar, necesitas esa reconciliación. Y Dios hoy quiere hacer esa reconciliación contigo. Quiere de que tú, esa revelación de la cruz, sea poderosa. Dice a los que se salvan. El Señor quiere que tú tengas esa salvación. El Señor quiere que tú recibas esa salvación. Pero todo es a través de la cruz del Calvario, a través de su Hijo Jesucristo. Porque por eso dice, y ellos le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de Dios. Dice, por medio también del testimonio. Dice que ellos menospreciaron. ¿Quiénes menospreciaron? Hasta la muerte. O sea, menospreciar, de menospreciarnos a nosotros mismos. Señor, hoy yo reconozco estos pensamientos incorrectos, los llevo a la cruz del Calvario. Señor, yo reconozco que he pecado delante de ti. Así como hizo el hijo pródigo, él reconoció su pecado. Y dice que él se levantó y fue a su padre. Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy es que tú seas reconociendo delante de Dios de que has pecado. Dile, Señor, perdóname. Y allí todos los que están, los jóvenes, las mujeres, los jóvenes, los hombres, los niños, decir, Señor, hemos pecado contra ti. No hemos visto verdaderamente la revelación de la cruz. Necesitamos, Señor, esa revelación, Señor. Hoy te necesitamos, Padre Santo. Hoy necesitamos de que seas tú tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Y allí donde tú estás, vas a colocarle al Señor, decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo reconozco que he fallado. Pero, Señor, hoy necesito de que tú toques mi vida, toques mi corazón, Señor. Necesito
tu salvación. Señor, hoy llevo a la cruz del Calvario toda enfermedad, Señor, toda dolencia, porque el Señor dice, yo fui herido por tus maldiciones, por tus rebeliones. Dile, Señor, llevo a la cruz mi enfermedad, llevo a la cruz, Señor, toda mentira, llevo a la cruz todo argumento que se haya levantado, porque yo, Señor, tuve amargura, tuve odio, tuve resentimiento, Señor. Pensé lo malo, deseé lo malo, declaré lo malo, Señor. Para muchos, Señor, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Reconozco que soy pecador, Señor. Hoy, Señor, te pido que tú me perdones, Señor. Perdona, Señor, por tomar decisiones a la ligera, Señor. Por darte la espalda, Señor. Por no reconocerte, Señor. Por haberme descarriado, Señor. El descarriarme es de no ir también a buscar en la palabra, Señor, tu dirección, Señor. Y me fui alejando, Señor, y es el momento que he estado lejos, me enfrié, Señor, perdóname, Señor, y al enfriarme, Señor, he perdido el poder, Señor, la sabiduría, el entendimiento, Señor, de la sangre del Cordero inmolado de Dios, Señor, porque tu sangre, Señor, esa sangre poderosa, Señor, desarraiga de mi vida toda maldición generacional, Señor. Toda ruina, toda escasez, Señor. Toda dolencia, Señor. Toda separación que he tenido en mi casa, en mi hogar. Toda altivez, toda prepotencia, Señor. Todo disgusto, toda palabra incorrecta, Señor. Hoy, Señor, la llevo a la cruz. Señor, al separarme de ti, Señor, salen otra vez palabras soeces. Saber actitudes incorrectas, Señor. Acciones incorrectas, Señor. Negocios incorrectos, Señor. Porque me descarrié, Señor. No busqué tu dirección. Amado Jesús, perdóname. Perdóname por no reconocer lo que hiciste en la cruz. Perdóname por no reconocer que tú te llevaste esa maldición, Señor, de ruina, de escasez. Llevaste esa maldición de traición, de engaño, Señor. Llevaste esa maldición, Señor, de mi autoestima, Señor. Esa autoestima baja, Señor. De creerme menos, Señor. De pensar que no lo puedo hacer, Señor. Pero, Señor, perdóname. Porque yo obtuve esto, Señor. Porque me descarrié, Señor. Porque te dejé, Señor. Me aparté de ti, Señor. Porque al no buscar en tu palabra, al no orar, Señor, me estoy apartando de ti. Señor, yo necesito volver al primer amor, Señor. Necesito buscar tu palabra, Señor. Enséñame, Espíritu Santo. Señor, perdóname porque estuve, Señor, andando descarriadamente, Señor, con personas incorrectas, Señor, que me estaban llevando a la perdición, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. El hijo pródigo se dio cuenta de lo que pasó aún con sus amigos, que se divirtieron y perdieron todo. Se lo hicieron perder, pero en el momento que los necesitó lo dejaron solo. Y el único que le extendió sus brazos, que lo abrazó, que lo exaltó, fue su padre. Hoy quiero decirte, acércate al Padre Dios a través de su Hijo. El Señor nos dice, hijos, hijas, si yo di todo lo que tenía por ti, por amor, esa es la más grande manifestación de amor que di a mi único hijo. Y ese hijo llevó toda nuestra maldición.
todas nuestras maldiciones, son todas para que nosotros tuviéramos la bendición. Señor, gracias porque viene la fidelidad a nuestras vidas. Señor, gracias porque viene la sanidad, Señor, porque por tus llagas hemos sido curados, por tus heridas hemos sido sanados. Todo aquel que esté en su casa, que tenga un dolor, que esté enfermo, hoy, a través de esta sangre preciosa que el Señor derramó de sus llagas, de sus heridas, ahora mismo tú vas a sentir como una gota de esa sangre toca tu cuerpo y trae sanidad. Trae sanidad. El Señor quita ahora tu dolor, porque Él dice que Él quita el dolor, quita la enfermedad a través de su sangre preciosa. Señor, esa identidad incorrecta que el enemigo estaba llevando ahora, Señor, a cada uno, Señor. Señor, esa identidad incorrecta, Señor, de su familia, esa identidad incorrecta hacia sus hijas, hacia sus hijos. Hoy en el nombre de Jesús, tú restauras esa identidad en los hogares. Tú restauras esa identidad en las familias, Señor. Hoy, Señor, porque tú traes, Señor, la unidad. Tú traes esa restauración. Tú haces volver el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres. Señor, tú traes, Señor, esa restauración, Señor, de que somos, Señor, creativos, Señor, que somos, Señor, de aquellos, Señor, que labramos, Señor, con nuestras manos y veremos el fruto, Señor. Esa sangre poderosa, Señor, que tú derramaste de tus manos, desarraiga de nuestras vidas todo argumento incorrecto, Señor. Todo aquello incorrecto que hicimos con nuestras manos, Señor, para que todo lo que toquemos sea prosperado. Señor, hoy en el nombre de Jesús, esa sangre preciosa me lava y me limpia de todo aquello donde yo anduve, Señor. Y con esas personas que anduve, Señor, incorrectamente, Señor. Porque hoy, Señor, tú me haces andar en tus caminos, Señor. Cuando tú le dijiste al paralítico, levántate y anda, levántate y sígame. Hoy el Señor te dice a ti, si estabas descarriado, el Señor te dice, sígueme. Y el único camino, la única verdad es Jesucristo. Busca al Señor, búscalo, busca el amor del Señor. Porque Él quiere sanar tu corazón. Él quiere quitar esas heridas. Porque Él no quiere que vivas más en amargura, porque Él quiere darte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales no hay ley. Hoy el Señor te dice que Él te amó. Y si tú te humillaste ante Él, Él no te despreciará. Él ama al que llega a Él contrito y humillado, reconociendo que lo necesita. Él quiere darte un abrazo allí donde tú estás. Abrázate tú y siente ese amor del Señor. Él está ahí, tú no estás solo, tú no estás sola. Hoy el Señor quiere decirte, yo estoy contigo, yo te levanto. Y es el amor de Jesús, es el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Dile, Señor, necesito tener esa revelación. Dile, Señor, quita toda religiosidad. Diga, yo renuncio a la religiosidad. ¿Qué es esa religiosidad? ¿Sabe qué es la religiosidad? De conocer la verdad y no seguirla. De decir que conoce a Dios y no lo conoces. Eso es religiosidad. De decir lo voy a hacer y no lo hace. Eso es religiosidad. Pero dile, Señor, toda religiosidad se va de mi vida. Toda religiosidad de mi corazón se va de mi vida. Porque te quiero a ti, al único Dios verdadero. Al que todo lo dio por mí. Que fue su Hijo, Jesús. Es tu sangre la que yo necesito.
Esa sangre, Señor, necesito el intercambio divino. Señor, necesito, Espíritu Santo, te necesito para que me guíes, me orientes, me enseñes y me reveles toda la verdad. Hoy, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu favor, por tu grandeza. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y allí donde tú estás, vas a colocar esa necesidad delante de Dios, esa petición delante de Dios. Y yo voy a orar por tu petición, por tu necesidad. Vas a colocarla, la que sea. Y yo voy a orar por ti. Padre, hoy en el nombre de Jesús, hoy coloco la necesidad, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Esa necesidad en su hogar, en su familia, de su salud. Señor, esa necesidad la colocamos delante de ti, Señor, para que seas tú supliéndola, Señor, para que seas tú haciendo ese milagro sobrenatural, Señor. Señor, hoy te pido, Dios, que seas tú trayendo sanidad, Señor, que seas tú trayendo esa prosperidad, Señor, que los cielos sean abiertos, Señor, que podamos entender que la sangre poderosa tuya, Señor, tiene el poder, Señor, tiene la autoridad, Señor, tiene, Señor, ese milagro, Señor, para traerlo ahora a sus vidas. Señor, por el poder de tu sangre, esa plenitud de tu sangre sobre cada hogar y cada familia, Señor. Tú suplirás, Señor, su necesidad conforme, Señor, a tus riquezas en gloria, conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús y por el poder de tu sangre preciosa. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del Salvador. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Oh, la sangre de
fuimos sanados en su sangre. Está